Me gustaría que me acompañaran. Vamos a dar inicio para compartir la palabra. Fue un momento bien especial. Bienvenidas mis hermanas, siéntanse como en casa. Hay mucho trabajo por lo que ustedes ven, hay mucho trabajo que hacer, hay mucho trabajo para el Señor que tenemos que realizar. Y quería preguntarles o decirles algo, mis hermanos, que aunque yo veo a todos involucrados en algo, siento que podemos dar más. Siento que podemos dar más. Demos la milla más extra. Está bien como estamos, pero no te conformes a eso, porque sé que muchos dirán, bueno, yo conocí al Señor o estoy caminando apenas, estoy en un ministerio, pero creo que la madurez no depende de cuánto tiempo o cuánta edad tú tengas. No depende de eso, porque hay mucha gente adulta que actúa como niños, pero hay mucha gente joven que actúa maduramente. Y entonces ese no puede ser un pretexto. Ay, es que tengo poquito tiempo en el Señor o soy muy joven. No, eso no es un obstáculo. Eso no. Acuérdense que Josías empezó a reinar a los 8 años. Era un niño. Y yo me pregunto cómo le haría. Pero Dios es bueno. Dios en su infinita misericordia lo hizo, le dio la sabiduría para que pudiera reinar toda una nación, para que pudiera dirigir toda una nación. Entonces yo creo que podemos dar más, podemos dar mucho más, mucho más, mucho más. Y me refiero a todos los ministerios. Salte de ahí de tu confort, salte de donde estás y empieza a caminar sobre el agua. Y no tengas miedo, porque Dios nos va a sostener. El asunto es que dudamos. ¿Será que, como decía la hermana, es que a veces nos sentimos tan incapaces? Pero es que cuando tú le entregas todo al Señor, el Señor lo va a hacer por ti. Si tú lo haces en tus propias fuerzas, quizás no podremos hacer nada. Pero cuando hay disposición en nuestro corazón y le decimos, Señor, aquí estoy. Quizás no es mucho lo que yo te pueda entregar. Quizás yo no sé mucho, pero sé que tú me vas a preparar para hacerlo. Cuando nosotros nos hacemos eso, el Señor empieza a decir, creo que he encontrado la persona indicada. Una vez escuché una anécdota de alguien y dijo que estaba un empresario, un gran empresario, empezó a buscar gente, puso un anuncio en el periódico, en la televisión, y dijo, pues hay contrataciones. Entonces empezaron a ir muchas personas, muchos con grandes títulos, maestrías, y él pasaba y los revisaba y les decía, híjole, como tú ya tengo 2. No te necesito, gracias. Y venía otro y le enseñaba su currículum y empezaba a revisarlo. Sabía 3 idiomas, era maestro en esto, una gente bien preparada. Dijo, como tú tengo pocos, pero no te necesito. Entonces hasta atrás venía uno, dice, ¿y ahora qué le digo? Esos saben muchos idiomas, están bien preparados, fueron a las mejores universidades, y en realidad yo no tengo todo eso. Cuando le tocó pasar a él, dijo, bien, pues ¿qué tienes que mostrarme? Dice, pues le voy a decir la verdad, yo no estoy nada de preparado como ellos. Yo apenas si terminé mi universidad, pero ¿sabe qué? Tengo muchas ganas de trabajar y sé obedecer. Dice, wow, como tú no tengo ninguno, vente, yo te contrato. Y a veces no importa lo que tú sepas hacer, lo importante es que sepas saberte dirigir por Dios. Porque ¿de qué te sirve tener tanto conocimiento si no haces lo que Dios te pide hacer? No eres obediente. Entonces de nada nos sirve. Para los que creemos en el Señor, sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cuántos dicen amén? Te voy a invitar a que abras tu Biblia. La verdad que esto que les conté no tiene nada que ver con lo que voy a predicar, pero tenía unas ganas de compartírselos. Primera de Samuel 30.
Vamos a leerlo, ¿lo tienen por ahí? Vamos a leerlo del 1 al 10. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque de ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David y él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Amén. Cierra tus ojos. Bendito Dios y Padre celestial, gracias te damos, Señor. Hemos tenido un momento en tu presencia, Señor, hermoso. Pero te pedimos, Señor, que ahora tú nos hables conforme a cada necesidad. Que toques, Señor, cada fibra de nuestro interior, que podamos entender lo que tú quieres, Señor, para nuestras vidas. Porque sabemos que una palabra tuya puede cambiar nuestro destino. Te damos las gracias, oh Dios, por nuestras hermanas que hoy pueden estar aquí con nosotros. También te pedimos por aquellos que no pudieron llegar, Señor. Tú conoces, Señor, el motivo por el cual no están aquí. Pero te pedimos que sigas obrando en sus vidas, que no se olviden de ti, Señor, porque entendemos que todo proviene de ti, Señor, y que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de trabajar, hay tiempo de estudiar, pero también hay tiempo de adorarte y de venir a tu casa a buscarte a ti, oh Dios, a darte las gracias. Padre, te damos gracias por estos momentos. Toma tú el control como lo has venido haciendo. Muero yo y vives tú, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Si Dios llega a activar nuestra fe en este momento, las cosas pueden cambiar, mis hermanos. Si Dios es el que toma el control de nuestros problemas, les digo una cosa: prepárense para recuperar lo que Satanás quizás les ha robado. Cuando tú le das el lugar al Señor y no peleas en tus fuerzas, algo puede suceder. Porque hay una palabra en esta tarde para ti, iglesia, que todo en Dios, todo es recuperable. Yo no sé qué has perdido. Has perdido quizás económicamente algo. Has perdido quizás a un familiar. Tus hijos no están aquí. Tu esposo no está aquí. Algo pudiste haber perdido. Pero quiero decirte que en esta hora, en Dios, todo es recuperable. Cuando tú te tomas de la mano de Dios y le pides: Señor, no puedo más, me deposito en ti, oh Dios, haz tú las cosas. En Dios todo es recuperable. Y esta es la palabra para ti. Después de todo lo que vaya a decir, yo quiero que te grabes esto, iglesia, porque es una historia que yo voy a contar, la cual la leímos. Pero de todo lo que yo te diga, quiero que te grabes esto: en Dios todo es recuperable. Sobre tus finanzas, sobre tu familia, sobre tu gozo, quizás sobre tu ministerio, sobre lo que tú hayas realizado, que tú digas: wow, como que lo he perdido el gozo del Señor, he perdido la fe, he perdido un familiar, mi esposo no está en casa, mi esposa no está en casa, mis hijos no están aquí. Yo no sé qué hayas perdido, pero déjame decirte
que en Dios todo es recuperable. Así que ¿alguien está listo para recuperar eso en esta tarde? ¿Alguien está listo para recuperar eso? Así que prepárate. Puedes decirle al que está a tu lado: cálmate, todo lo que Dios hace, lo hace para bien tuyo. Aunque a veces no lo entendamos, aunque a veces tú no entiendas por qué estás pasando por ese proceso, pero al final de ese proceso te darás cuenta: gracias, Señor. Hay una anécdota que les quiero contar, y es que es la de un rey que tenía entre su séquito, entre los que le servían, tenía una persona cristiana. Y cada que al rey le pasaba algo, se frustraba, porque obviamente estaba dirigiendo todo el reino. Y cada que a él le pasaba algo, ese servidor venía y le decía: tranquilo, rey, no pasa nada, Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Y como que se calmaba. Y volvía a pasar alguna otra cosa y le decía: tranquilo, rey, Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Y dicen que en una ocasión salieron, porque al rey le gustaba cazar, y se internaron entre la selva. Y se fueron tan lejos que empezaron a cazar los leones. Y en una de esas el rey dispara y se vuela el dedo. Y empieza a gritar y a maldecir y a gritar. Y adivinen quién se apareció ahí. Su sirviente le dijo: tranquilo, rey, Dios es bueno y sabe lo que hace. Dice: no, a mí no me vengas con tu Dios. ¿Sabes qué? Ya estoy cansado de cada que me pase algo. Vienes y me dices: tranquilo, rey, Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Yo estoy ya cansado. ¿Sabes qué? Vete de mi presencia. Es más, llévenselo a la cárcel, no lo quiero ver más. Y dice que agarraron a ese siervo y lo metieron a la cárcel. Pasó el tiempo, el rey siguió con su vida, todo pasó. Y dice que en una ocasión volvió a ir a cazar, porque le gustaba cazar, pero esta vez se fueron más lejos. Tanto así que se perdieron en la excursión. Y dice que fueron agarrados por un grupo de caníbales y se los iban a comer. Pero empezaron a comerse a todos los que iban con él. Pero cuando llegaron con el rey, no se lo comieron. Dicen, no sé exactamente, que los caníbales no comen personas con algún miembro amputado, algún miembro cortado. Ellos comen personas completitas, o sea, no comen cualquier cosa. Y dice que cuando llegaron con el rey no les gustó, lo soltaron y se fue. Y el rey iba corriendo y dice: ¿qué razón tenía mi siervo? Si no me hubiera volado el dedo, dice, hoy me hubieran comido. Entonces se sintió tan mal con su siervo que cuando llegó lo mandó a traer. Dice, cuando lo vio, pues aquel de encadenado, su barba larga, su pelo largo, y le dijo: siervo, perdóname. Dice: tenías razón. Dice: por causa de que me volé el dedo, los caníbales no me comieron, y es por eso que me perdonaron la vida y hoy estoy aquí. Y creo que tiene razón, Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Pero a todo esto dice: ¿por qué contigo no fue bueno? Dice: no, mi rey, Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Que si usted no me hubiera mandado a la cárcel, yo hubiera estado con usted en esa excursión y a mí sí me hubieran comido. Pero Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Y muchas de las veces tú estás pasando por un proceso difícil y tú dices: ¿pero por qué yo? Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Así que tranquilízate. Al final de la historia sabemos que nosotros terminaremos danzando y dándole gracias a Dios, porque después de todo ese proceso entendemos por qué Dios nos llevó ahí, por qué Dios nos hizo pasar por ese desierto. Así que la historia comienza con el pueblo de Israel viviendo en un sitio que se llamaba Negev. Negev era un área donde compartían los filisteos y la compartían con el pueblo de Israel. En esta área, a causa de que Saúl andaba persiguiendo a David porque quería matarlo. Sí saben esa historia, ¿verdad? Que a Saúl se le metió un espíritu de envidia y quería matar a David. ¿Por qué? Porque David había sido elegido rey ya. Y dice que David
con su pequeño ejército, que en realidad es por eso que cuando yo leí esta historia digo, a lo mejor seremos un pequeño ejército, pero somos como el ejército de David. Y ahora se darán cuenta por qué, porque eran muy pocos ellos, pero derribaban grandes ejércitos. Eran alrededor de 600 personas, pero que derribaban ejércitos de 3,000, derribaban ejércitos de 5,000 personas. Entonces no se necesita mucho para poder impactar nuestra generación. No se necesita mucho para hacer una revolución en nuestra comunidad. La Biblia dice que Jesús le dio vuelta a todo el mundo con 12 personas. Imagínense, aquí habemos más de 12. Habemos más de 12. Entonces, cuando estaban ahí siendo perseguidos por Saúl, David le pidió permiso a los filisteos para poder morar ahí en una ciudad que se llamaba Siclag. Y dice que por agradecimiento a ellos, el pueblo filisteo tuvo una guerra y David se apuntó, porque pues les estaban dando permiso. Y es entendible, ¿verdad? Cuando alguien te hace un favor, tú como que se lo quieres recompensar. Cuando alguien hace algo por ti, tú dices, bueno, pues como que estoy en deuda con él. Y de esa manera se sentía David. Decía, pues me dieron permiso de estar en sus tierras, me dieron permiso de morar en una de sus ciudades. Ahora me corresponde ayudarles para ir a pelear esa guerra. Y David sabía que su ejército era fuerte. David sabía que aunque eran pequeños, pero podían derribar gigantes. David sabía que ellos podían ayudarles a los filisteos. Pero dice la palabra de Dios que cuando iban los filisteos contando a su ejército, porque los contaban, vieron que al final estaba el ejército de David y se extrañaron y regresaron con los príncipes y se platicaron, oye, ¿qué hace David ahí atrás? Acuérdense que David fue el que mató a Goliat, mató a uno de nuestros mejores guerreros. Si lo llevamos a la guerra, puede ser posible que se volteen contra de nosotros y en lugar de ayudarnos nos van a matar. Entonces no lo llevemos a David. Pues el rey les hizo caso a sus príncipes y les dijo, tienen razón. Aunque David todos estos años se ha portado muy bien, no nos ha hecho ningún daño, han vivido tranquilamente en el lugar donde nosotros les dimos, pero puede ser posible lo que ustedes están hablando. Estamos quizás en la guerra y ellos pueden venirse contra nosotros. Entonces no lo vamos a llevar. Dice la Biblia que hablaron con David, le dijeron, no te podemos llevar por esto y por el otro. Le empezaron a contar. El asunto es, mis hermanos, que aquí hay que ver algo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que ver los pequeños detalles. David fue a una guerra que no le correspondía. David fue a pelear algo que ni siquiera lo invitaron, ni siquiera le dijeron, ayúdame. Él fue, como decimos, de metiche, donde no lo llamaron. Y cuidado, porque a veces nosotros por pelear otras guerras que no nos corresponden, descuidamos lo nuestro. Por pelear o tratar de resolver otras guerras que no nos corresponden, perdemos la nuestra. Dice la Biblia que David regresó porque había dejado a sus mujeres, a sus hijos, a todo lo que ellos tenían. Y cuando regresaron, todo estaba quemado, todo estaba vacío, era un caos. Y regresó David y todo el pueblo se fue en contra de David. Y obviamente pues tenían razón. Por culpa de David les habían saqueado su ciudad. Se habían llevado sus mujeres, se habían llevado sus hijos, se habían llevado sus pertenencias. Y David, pues imagínense cómo se sintió. Todos ellos en contra de él. Dice la Biblia que querían apedrearlos. Cuando David llega, ni su familia ni la familia de todos esos guerreros estaban presentes. ¿Por qué? Porque un ejército de Amalek, los amalecitas, aprovecharon que David no estaba para llegar y agarrar a todos. Pero dice la Biblia que no les hicieron daño. Quiero compartirles esto. David no tenía nada que hacer en la guerra de los filisteos. Nadie convocó a David a esa batalla. David no tenía nada que hacer allá. Así que tengamos cuidado que por querer pelear la guerra de otros descuidemos nuestra propia guerra. Así que algo que me impresiona del versículo 4 dice,
Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Te puedes imaginar aquellos hombres guerreros, fuertes, musculosos, llorando como niños? Eso me deja saber que así como eran fuertes para pelear, pero también eran sensibles por su familia. Eran sensibles porque les habían robado. Así que yo quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que lloraste por algo que perdiste? Hasta que las fuerzas ya no tuviste más. Dice la Biblia que hasta que ya les hicieron falta las fuerzas, ya no podían llorar más. O sea, no era que les escurrió una lagrimita y se la limpiaron, no. Dice que empezaron a gritar, empezaron a desesperarse, empezaron a culpar a David y le dijeron: por tu culpa nos han robado, por causa tuya. Admiro la actitud de estos guerreros, que a pesar de ser hombres fuertes, hombres grandes, hombres musculosos, sabían quebrantarse y tenían un corazón sensible para sentir toda aquella necesidad. Era un tiempo difícil para este ejército. La Biblia dice que David no respondió a sus agresiones. La gente se fue contra él, el ejército se fue contra él. Creo que en nuestro caso, David no era cualquier persona. David era un guerrero. David pudo habérseles enfrentado. David no se les puso así. La Biblia dice que David se fue a consultar al Señor, porque sabiduría no es responder a las agresiones que otros se hacen. Sabiduría es saberte quedarte callado cuando el otro te está agrediendo, quizás cuando el otro te está insultando. Sabiduría es saberte quedar callado. David hubiera podido irse en contra de ellos. Acuérdense que con una piedra mató a un gigante. ¿Cuántos no hubiera podido matar? Porque yo creo que en esa desesperación les hubiera dicho: bueno, no son los únicos a los que les han robado. Se llevaron mi familia, se llevaron mis hijos, se llevaron lo que me pertenecía. La Biblia dice que David no hizo eso. David, dice la palabra de Dios, que corrió a la presencia de Dios. Y eso es lo más sensato que nosotros podemos hacer, iglesia. Cuando estés delante de cualquier circunstancia, cuando estés delante de cualquier problema, cuando estés pasando por tu peor situación, deja que el Señor haga las cosas por ti. Deja que Él se pelee por ti. Cuando nosotros lo hacemos en nuestras fuerzas, lo único que vamos a hacer es cansarnos. Cuando nosotros tratamos de resolver nuestros problemas en nuestra... es que yo pienso que esto, es que me dijeron, es que a aquella persona le resultó. Deja de pensar en lo que digan, deja de pensar en lo que yo pienso y déjale todo. Mientras todos se amargaban, angustiaban, decían cosas, David se fortalecía en el Señor. Cuando estamos en la presencia de Dios, aunque estés en un buen o un mal momento, cuando tú sales de ahí, no sales consolado, sino sales fortalecido. Pero no solo eso, tú sales de allí ungido, y lo que hace la unción en ti es habilitarte sobrenaturalmente para cumplir todo el propósito de Dios en tu vida. Cuando nosotros nos metemos a la presencia de Dios, no tan solo salimos fortalecidos, sino el Espíritu Santo nos da la habilidad, nos da: tienes que hacer esto, quédate callado, quédate calmado. Muchas de las veces nosotros vamos y pedimos consejo a personas para querer escuchar algo que nos conforte. Y si yo voy con Juan y le empiezo a platicar mi problema, pero Juan de parte de Dios me dice: quédate tranquilo, deja que Dios haga las cosas. No, eso no me gustó. Voy con Erika y Erika me vuelve a decir lo mismo: deja que Dios pelee por ti. No, es que entonces ¿qué estoy esperando? ¿La voz de Dios o una palabra que a mí me agrade? Porque cuando es Dios, a veces no nos va a agradar, no nos va a gustar. Piensas que se le fue, y ya me mostró que era una parte de la vestidura sacerdotal donde ellos se la ponían. Y en el Antiguo Testamento muchos de los profetas lo usaban.
para consultar al Señor. Los sacerdotes lo usaban para consultar al Señor. Entonces David no fue con una persona, no fue con había alguien importante en la palabra de Dios que decía, el 11 dice, el 16, y lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino que 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. La Biblia habla que David no fue con los guerreros, no fue y les preguntó qué vamos a hacer. Porque yo creo que todos les hubieran respondido, ¿sabes qué? Ni nos hables, no queremos verte. Estaban llorando, estaban dolidos. No fue con esta persona, lo confundo porque suena como a la película. Era un sacerdote Abiatar, sí, es que me confundo con la de Avatar, no, Abiatar, era Abiatar. Y entonces David no quiso consultar ni a Abiatar ni con su ejército, porque en tanta depresión seguro todos les iban a decir que no. David no quería escuchar la voz de absolutamente nadie. Algo que me impresiona a David es que David se fue directamente con Dios. Muchas de las veces recurrimos a tantas cosas, recurrimos al doctor, recurrimos a los abogados, recurrimos, y al último, como nadie nos pudo ayudar, tenemos como última opción a Dios. Pero si hubiera sido al revés, el Señor nos hubiera dicho, ve con el abogado. El Señor nos dice, ve a tal parte, y nos ahorraríamos mucho tiempo. Pero David no quiso escuchar la voz de nadie. Él pidió el efod, y dice que le empezó a preguntar, Señor, ¿qué voy a hacer, Dios? Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque de ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. David no consultó al ejército, David no consultó a Abiatar. David se fue directamente con Dios. La pregunta es, ¿qué voz estamos escuchando tú y yo? ¿A quién vamos cuando estamos en un problema? Quizás vamos a nuestros amigos a que nos den un consejo, o vamos directamente delante de Dios. Quizás ya no tenemos ese efod, esa vestidura, pero hoy podemos ir a ese lugar íntimo donde tú y yo tenemos, o deberíamos de tener, y consultar al Señor. La pregunta es, ¿qué voz estás escuchando? La voz que te desanima y te dice, tú no puedes seguir, es más, ni lo intentes porque no lo vas a lograr. O estás escuchando la voz que te dice, síguelos, porque de cierto yo te devolveré todo lo que te han robado. De cierto yo te daré para atrás todo lo que te han quitado. David consultó a Jehová. Por eso los hijos de Dios caminamos en la luz, porque por sobre todas las voces caminamos en lo que Él nos dice, no en lo que la gente piensa. Aparentemente la gente dirá, es que son muy poquitos, pero no caminamos por lo que la gente dice, caminamos por lo que Dios nos dice. No por vista, sino por Él, por las fuerzas que Él nos da. Yo sé que aquí hay muchos Davids que lejos de consultar otras voces, lejos de consultar otros lugares, lejos de consultar brujos, lejos de consultar adivinos, consultan la presencia de Dios.
y derraman sus lágrimas ahí delante de Dios. Así que podemos entender que no es malo llorar. No es malo llorar, y menos en la presencia de Dios. ¿Sabes por qué Dios a ti te dice hoy que sí? Porque eres un David que tiene la fe necesaria para creerle que a través de tu fe 600 se levanten, que un ejército en nuestra iglesia pueda levantarse. Así que no nos demos por vencidos. Yo sé que aquí hay muchos David, y la hermana decía, hermana Lynn, aquí hay muchos líderes. Como líder tú tienes, ya no eres como los demás. Ya tienes que poner tu confianza en Dios, y como David a tratar de atraer esos 600 y decirle, ok, fallé, la regué, porque ¿quién en esta hora no le ha fallado a Dios? ¿O quién de nosotros no se ha equivocado? Hemos tomado malas decisiones, hemos tomado malos caminos quizás, pero aquí lo importante es que reconozcamos nuestro error. Y David lo reconoció, porque tuvo que haberlo reconocido delante del ejército. Sí, él no tuvo que ir altivamente a preguntarles, ¿me van a ayudar o me van a seguir o se van a quedar llorando? Yo me imagino que él fue humildemente y les dijo, perdónenme, creo que no fue una buena decisión que nosotros fuéramos a apoyar al pueblo filisteo. Perdónenme, sé que ha sido mi culpa, pero les pido que estén conmigo para poder ir a pelear, para poder recuperar lo que nosotros hayamos perdido. Vamos a recuperar nuestros hijos, vamos a recuperar nuestro matrimonio, vamos a recuperar el avivamiento, vamos a recuperar nuestras finanzas, vamos a recuperar nuestro ministerio. ¿Qué es lo que tú quieres recuperar? Quizá la gloria de Dios en ti se puede recuperar, porque ya no sientes lo que antes sentías. Pero hay algo que tú tienes que recuperar en esta tarde. Eso solamente va a pasar que te quites el traje de víctima, porque en lugar de quedarse ahí, ya nos robaron, ya perdimos tanto, ya en realidad ¿para qué seguimos? Ninguno de ellos se quedó a apapacharse, sino que se levantaron y dijeron, vamos a pelear, porque si Dios te habló y te dijo que nos iba a entregar todo, yo estoy contigo. Eso pasa, solo que en lugar de lamer tu herida, te levantas y te fortaleces en la presencia de Dios. Así que pongamos la mirada en nuestro Dios. Consultemos a Él. No consultemos otras cosas, no consultemos a un amigo. Yo sé que Proverbios dice que en la multitud de consejeros, pero creo que no hay mejor consejo que el de Dios. Creo que no hay mejor consejo que ir a la presencia de Dios, y Él nos dirá qué es lo que podemos hacer. Es tiempo de que nosotros nos levantemos, mis hermanos, y empecemos a salirnos de la barca y empecemos a caminar en fe. No es posible que nos quedemos de brazos cruzados ante tal necesidad, ante lo que está ocurriendo allá afuera. Y no necesitamos ir muy lejos, lo que está pasando en nuestra familia. Yo sé que muchos tenemos personas que no conocen a Dios, y muchos tenemos en nuestra familia personas que algún día estuvieron adorando a Dios y hoy no están ahí. Esas personas tenemos que recuperarlas, pero no lo vamos a conseguir si nosotros nos mantenemos con ese traje de víctima. Tenemos que ponernos el traje de guerreros, el traje de sí, vamos a pelear. Dios le dijo a David que iban a recuperarlos, así que Dios iba con ellos. Cuando Él dijo, esos 600 se levantarán de la amargura, de la derrota, y se fueron con David. Pero hay algo, cuando Dios hace algo, mis hermanos, es que Dios es tan maravilloso, tan hermoso, que Dios no necesita mucho para hacer grandes cosas, o no necesita un gran ejército. Y esta es la segunda vez que yo lo puedo ver. La primera fue con Absalón, no, ese fue el hijo de David, con Gedeón, cuando le dijo, es mucho ejército, quiero que vayan al río y beban, y les dio instrucciones. Y Dios le dijo, es mucho ejército,
yo necesito pocos para derribar a aquellos. Lo mismo lo hizo con David. Dice que iban a pasar por un río, y muchos, como habían llorado toda la noche, como no habían comido, estaban débiles, y muchos se quedaron en ese proceso. Algo importante, iglesia: no te canses, avanza. Prohibido cansarse. ¿Y sabes quién es el que nos da la fuerza? Porque quizás físicamente nosotros no podemos. Hay tantas cosas que hacer, tantas actividades que hacer, y nosotros en nuestras fuerzas no podemos. Pero cuando nos metemos en la presencia de Dios, la Biblia dice que Él nos da fuerzas como las del búfalo. Los jóvenes, dice, caen, pero los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas como las del águila. Si lo hacemos en nuestras fuerzas, nos cansamos. Venimos del trabajo cansados, estamos haciendo actividades cansados, pero cuando tú te metes en la presencia de Dios, algo tiene que suceder contigo, porque por muy cansado que vienes, a ti no te importa tu cansancio, no te importa lo que tú estás pasando. Y dice la Biblia que 200 se quedaron, entonces ya no eran 600, tenían que pelear contra 3000 guerreros. Ahora eran 400 que iban con David, porque 200 se quedaron cansados, se quedaron desanimados. Y yo sé que muchos en el caminar se van a quedar cansados y se van a quedar ahí. Pero déjame decirte que todos los hombres de los que habla la Biblia y de los que quedaron aquí escritos fueron personas que no hicieron caso a lo que les decían. Fueron personas que no se desanimaron. Fueron personas que se mantuvieron ahí, y no porque fueran superhombres, sino porque depositaron su confianza en Dios. La Biblia dice que los que esperan en Jehová retomarán fuerzas, tomarán sus alas como las del águila, aumentarán sus fuerzas como las del búfalo. Los que confiamos en el Señor nunca serán avergonzados. Los que ponen su confianza en el Señor nunca serán avergonzados. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ponte de pie. Y yo le oro al Señor que tú recibas fe para recuperar todo aquello que has perdido. Yo no sé, vuelvo a repetirte, yo no sé qué es lo que tú has perdido. Solamente es entre tú y Dios. Solamente esto es entre tú y Dios. Pero entendamos esto, iglesia, que nosotros no vamos a recuperar nada cuando nos mantenemos como víctimas. Tenemos que tomar ese uniforme de guerreros y decir: Señor, yo me paro la brecha y yo creo que tú me darás lo que he perdido. Así como le dijo a David antes de ir a pelear, David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él dijo: síguelos, porque de ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Yo creo que el Señor nos dará todo lo que hemos perdido. Obviamente tenemos cosas que han sido para bien nuestro, cosas que nos estaban impidiendo quizás venir a la iglesia, y tuvimos que dejarlas, pero eso no es una pérdida, al contrario, ganamos. Pero hay cosas que Satanás ha querido robarnos, quizás el gozo, la paz del Señor. Hay algo que quizás tú has perdido, pero esta es la palabra de hoy: en Dios todo es recuperable. Lo primero que hizo David es reconocer que había fallado. Si algo hay que admirar de este hombre es que reconocía sus fallas. Y no fue la única. Más adelante podemos ver el desastre que hubo en su familia por causa de tomar malas decisiones.
Pero lo que yo puedo ver en este hombre es que siempre iba delante de Dios y le decía: Señor, perdóname, crea en mí un espíritu recto y renueva, Señor, mi espíritu. Perdóname si te he fallado. Perdóname, Señor, por todas las cosas que yo he hecho, Dios. Pero no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. En segundo lugar, dice que lloró en la presencia de Dios. ¿Hace cuánto que no derramas una lágrima en la presencia de Dios? ¿Hace cuánto que no le lloras al Señor? ¿Hace cuánto que no buscas esa presencia? Y no tan solo, iglesia, cuando nos vaya mal, sino cuando nos vaya bien también. En todo tiempo, en todo tiempo. Que podamos buscar esa presencia de Dios, que podamos anhelar eso más que cualquier otra cosa. Que podamos anhelar estar con papá. Porque ahí es donde cobraremos fuerzas, donde Él nos animará, donde nos dará la estrategia para poder vencer en aquello que estamos flaqueando. Padre, yo te pido, Señor, que levantes este ejército. Que si alguno por alguna razón, Señor, se ha sentido débil, se ha sentido desanimado y ya no tiene fuerza, Señor, para seguir avanzando, te pido que tú le fortalezcas, que tú le animes, que tú obres en cada vida, en cada corazón, Señor, porque grandes cosas haremos en ti, Señor. Pero sabemos que está prohibido desanimarnos, prohibido cansarnos. Así que nos tomamos, Señor, de tu mano, porque en ti recobraremos nuevas fuerzas. En ti recobraremos nuevas fuerzas. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recuperar, Señor, todo lo que Satanás ha querido robarnos. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Iglesia, yo te voy a invitar a que pases a este lugar. Yo quiero orar por ti, quiero bendecir tu vida, en especial la vida de todos los líderes, están siendo parte de algún ministerio. Que el Señor te fortalezca, que el Señor te llene, que el Señor te haga en ti un guerrero como los valientes de David, que así como podían pelear contra el enemigo, también tenían esa sensibilidad para poder llorar. Así que pasen a este lugar. Yo quiero bendecirte, quiero orar por ti, quiero pedir nuevas fuerzas, quiero pedir que el Señor te dé la sabiduría, te dé el entendimiento para que sigas trabajando para su obra y que no te canses, no te canses, no te canses de alabarle, no te canses de servirle, no te canses de buscar su rostro. No te canses. En el nombre de Jesús. En Dios todo es recuperable. Que te devolverá lo que Satanás ha querido robar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, yo declaro tus guerreros en este lugar. Yo declaro, Señor, que tú obras poderosamente en sus vidas y que tú los levantas. Que tú les das fuerza, Señor, aunque no sientan ninguna, porque se apoyarán en ti, se apoyarán en tus fuerzas, oh Dios, y que todo lo que Satanás ha querido robarles, Padre, lo tiene que devolver 7 veces más en el nombre de Jesús. Quizás su familia, Padre, en el nombre de Jesús, la paz, el gozo, en el nombre de Jesús, Señor, vuelve a ser recuperada. Pero tienes que tomar esa decisión de no quedarte en el mismo lugar, sino seguir avanzando en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que puedas obrar poderosamente, oh Dios. Sé que tú tienes un ministerio,
especialmente, Señor, para ella. Sigue obrando, porque a través de ella sus generaciones, Señor, serán impactadas, porque a través de ella sus generaciones serán ministradas, porque a través de ella, Señor, se verá la diferencia. A partir, Señor, de aquí nuevas generaciones vienen en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, obra poderosamente, Señor, sabiduría y entendimiento para seguir, Señor, trabajando para tu obra. Recuperar, Señor, todo lo que haya perdido. Quizás ha sido, Señor, el gozo, la paz. Quizás ha sido su matrimonio, Dios. En el nombre de Jesús lo recupera, Señor, y Él se levanta como un guerrero tuyo, Dios, y recobra nuevas fuerzas en ti para seguir avanzando y seguir peleando en contra de Satanás, oh Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Tú eres rey. Tú eres rey. Te adoramos, te adoramos. Tú eres rey. Tú eres rey. Tú eres rey. Sí, Espíritu Santo, hoy venimos delante de tu divina presencia, Señor, levantando nuestras manos, Señor, adorándote, Padre. Sé que en ti recuperaremos todo lo que hemos perdido, Señor. Sé que en ti, Señor, recuperaré, Señor, todo lo que el diablo una vez nos robó, Padre. Espíritu de Dios, ahora, Señor, declaramos que recuperamos, Señor. Recuperamos nuestros amigos que hemos perdido, Señor. Recuperamos familiares que hemos perdido. Espíritu Santo, una vez más declaramos, Señor, que tú vas delante de nosotros, Señor. Tenemos que enojarnos con el enemigo, decirle basta. Basta ya de que me sigas robando mi identidad, de que me quieras robar mi matrimonio, de que me quieras arrebatar a mis hijos. Basta ya, basta ya. Tú eres el que te vas fuera. Tú eres el que sales huyendo, porque la presencia de Dios está conmigo donde quiera que yo vaya. Eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice tu palabra. Y de esa palabra yo me apodero, oh Espíritu Santo. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Señor, porque tu presencia nos ha acompañado, Señor. Nos ha seguido, Señor. Gracias, Rey de Gloria. Te amamos. Declaramos, Señor, que tú estás con nosotros, que tú estás con las familias de esa iglesia, Señor. Que tú sigues levantando a los jóvenes, Señor. Que tú sigues levantando a nuestros hijos, Señor. Nuestros niños. Que tú los guardas aún en las escuelas, amado Rey. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Espíritu Santo. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos alentaste, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Sabemos que tú tomas el control, Señor. Que tú tomas el control. En el nombre de Jesús, que nosotros vamos a hacer la diferencia, Señor, en las escuelas, Padre. Te pido por nuestros hijos, Señor, por cada uno de los que van a las escuelas, Señor. Que tú seas con ellos, Señor. Que tú seas dándoles la sabiduría, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Gracias por este servicio lleno de gloria, Señor. Fue para ti, es para ti, Señor. Estamos aquí por ti, amado Rey. Gracias, Espíritu Santo. Bendice las familias, Señor. Que tu presencia, Señor, vaya con ellos, Señor. Que ellos los inquietes a buscarte lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, Señor, domingo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro Dios, Señor, de todos los días, Señor, de cada minuto, Señor, que respiramos, Señor. Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Te amamos, Señor. Queremos vivir para ti, amado Rey. Queremos servirte a ti, Señor. No
queremos seguir viviendo de glorias pasadas, Señor. No queremos seguir recordando lo que hicimos, Señor. Padre, queremos, Señor, que tú nos sigas usando, Padre. Ponnos en esta semana, Señor, ponnos, inquiétanos a quién tenemos que hablarle de tu palabra, Señor, con convicción, Señor, con palabra de sabiduría, con palabra de ciencia, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús lo declaramos, Espíritu Santo, lo declaramos, y el pueblo del Señor dice amén, amén. Den su fuerte aplauso.